renunciado al poder legítimo que el pueblo me dio. Turiamo, 13 de abril 2002. Eran las 14:45 horas. Pueblo venezolano y a quien pueda interesar. Yo era para ese entonces cabo segundo, que equivale a la jerarquía sargento mayor de primera, la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Cuándo comenzó todo? 11 de abril. ¿Por qué el 11 de abril? Habría que ser o haber sido muy ciego, muy insensible para no sentir la tormenta. Me encontraba en el IFA, en Fortetiuna, cumpliendo función como supervisor de farmacia en esas instalaciones. Ejercía función allí como supervisor y auxiliar a la vez en los centros de distribución de fármacos. Entre estas, el Hospital Militar Carlos Arbelo y la Rosaleda, que quedan en San Antonio de los Altos, de Los Teques. Como quedé sin funciones, sin cargo, me designaron como supervisor de casas recreacionales en ese instituto. ¿Por qué llego a Turiamo? A Turiamo allí hay 18 casas que dependen del IFA, donde velaba por la supervisión del mantenimiento, control y atención a los usuarios, que en este caso eran los militares de nuestra Fuerza Armada Bolivariana, tanto oficiales superiores como subalternos y familiares. El 12 de abril, a eso de las 11:15 de la mañana, me dirijo a cumplir funciones a Turiamo, porque yo era el encargado, viernes, sábado y domingo, de las casas recreacionales, de 18 casas recreacionales que reposan allí en Turiamo. Cuando llego allí a Turiamo, a eso de 3:15 a 4 de la tarde aproximadamente, llego, observo todo el personal, gran parte del personal que trabajan allí, los militares, los marinos, los infantes de marina. Noto el clima muy tenso, muchos movimientos extraños entre ellos, con armas largas. Llego, me ubico en mi área de trabajo, en una de las casas, de las 18 casas que tenía como responsabilidad, me ubico en la casa número 2, me instalo allí y en vista de que no dejaron entrar a nadie para hacer uso de la casa, pasó el tiempo y como a las 11:15 de la noche de ese mismo 12, observo con preocupación la llegada de un helicóptero y parte del personal militar que se bajaban con movimiento de los fusiles. No encontraban qué hacer y me llevaron en la noche del 12 a Turiamo, pensando que en Turiamo se iba a enfriar la cosa. No, Me iban a fusilar, me tenían listo para la parrilla, pues como se dice en el llano. Solo que Dios metió la mano. Ustedes saben que las oligarquías generalmente piensan que los mesoneros y la gente que barre no son gente, ¿no? Como que no existieran. Así que delante de mesoneros y otra gente, Pedro Carmona dio la orden: llévense a Chávez y que amanezca muerto. Eso sí, que parezca que hubo un intento de escape, que iban a rescatarlo y bueno, murió Chávez. Y además, como Chávez es un asesino que mató mucha gente, bueno, el que a hierro mata, a hierro muere. yo le vi el rostro a la muerte. Allí, fusiles apuntando por delante, por detrás. Todo estaba muy oscuro y yo me iba, yo dije, me voy, uno más. Eso me lleva a mí al día siguiente, 13 de abril, como a las 6 de la mañana, se me ocurre, donde hice una maniobra, agarro mi camioneta que tenía asignada, monto 5 bombones de gas y me llego, para llegarme, y me llego a la unidad militar de esa base de Turiamo, que queda como a 500 metros de distancia, para saber, salir de duda de lo que estaba pasando en esa base. Cuando llego allí, es donde yo observo los marinos y los grupos especiales de comando que también reposan allí, que se llama Whopper, que son los grupos especiales. Tenía un punto de control, una alcabala, como decimos en términos criollos, donde yo me acerco y me expresan, me hacen estas preguntas. ¿Para dónde vas, sargento? Yo le digo que iba a salir a comprar unos bombones de gas, cosa que era totalmente falso, porque ya las casas las tenía ya equipadas. Son bombones que quedaban en los depósitos, la tenía como stock para uso en otras ocasiones. Bueno,
Cuando llego allí me hacen esta pregunta, me dice, negativo, me dice uno de los maestros de los grupos especiales allí, porque estaban camuflajeados, con pase de montaña y armas largas, me dice, negativo, no puede salir, sargento. Estamos encuartelados, métete para allá. Ahí es donde ellos me mandan, me dan la orden de meterme, o una voz recia, atropellante. Entonces, cuando me instalo allí en la base, me siento en el comedor, que ahí es donde llega el maestre Ramírez, que trabaja allí, trabajaba para ese momento. El maestro Luis Ramírez Herrera, cosa que estoy muy agradecido. Él es el que me indica qué es lo que está pasando, él es el que me dice qué era lo que está pasando. Cuando me dice él que me quedara tranquilo, Juan, quédate tranquilo, porque aquí tiene el presidente de la República preso, secuestrado. Lo tienen los grupos especiales del comando, ¿okay? Y jefe de esa unidad militar. Para ese entonces era el capitán de navío Padrón Sancovi, y que él dirigía a los marinos, y el capitán de navío Teixeira, que es el que dirigía los grupos especiales de esa unidad militar. Ahí es donde yo me entero que tenía al presidente comandante preso, secuestrado. Dicen que el Che, cuando iban a matarlo, se puso de pie porque estaba herido. Yo no estoy ni herido. Y le dijo al asesino, ahora dispare para que vea cómo muere un hombre. Dije, yo tengo que morir así, de pie. No puedo pedir clemencia ni que me vean aquí acobardado. Sentí rabia e indignación de ver que los mismos compañeros de armas aplicaban aquel secuestro. Y también rabia porque, y la falta de respeto de ver que como lo tenían en short, zapato deportivo y franela, ni siquiera uniformados lo tenían allí. La única manera para que ellos se confíen de que soy aliado al enemigo, utilicé la estrategia de expresarme mal en los pasillos, en el andén del camino. Expresarme mal con palabras inclusive obscenas, vulgares, como típico soldado resabiado, malponiéndolo delante de los golpistas para que se confiaran de que yo estaba a favor de ellos y no a favor del comandante. Esa fue una de las maniobras para que no se fijaran en mí y me dejaran tranquilo en los pasillos, circular con ellos allí. Esa fue una de las maniobras que me sirvió. Y luego, en lo que salían y entraban los golpistas, era un grupo, entraban y salían. Cuando salieron, aproveché y me encerré. Ahí logré verlo, sentado dentro de la enfermería, con los puños sobre el escritorio, un escritorio que tenía allí, en ese cuartico de la enfermería. Cuando entré, me le paré firme, y fue donde yo me expresé, le dije, lo saludo, y le hago esta pregunta. Mi comandante, ¿qué hace usted aquí? ¿Usted renunció o qué broma fue? Se levanta y me abraza y me dice, no hijo, yo no he renunciado ni voy a renunciar. No sé nada de mi familia, mucho menos del pueblo. Ahí fue, con estas palabras, fue donde me dio rabia, me dio indignación. Le dije a mi comandante, yo aquí estoy haciendo papel afuera, en contra, para poder llegar aquí. Estos muertos nos lo van a trasladar, lo van a sacar de aquí. ¿Okay? Cuente conmigo como sea, mi comandante. Se lo juro ante Dios, ante la patria, ante mis hijos, que como sea yo me fugo. Hágale una nota al pueblo, a su familia, y échala en la papelera. ¿Okay? Ahí fue donde, y aprovechando ese factor tiempo allí, le dije, mi comandante, hágamele también una nota a mi familia por si me sucede algo, porque como sea, yo me fugo de aquí, porque ustedes lo van a trasladar de aquí. Ahí fue en ese momento, saqué de mi cartera una tarjeta de presentación y es donde él escribe a Juan Rodríguez, a su noble y digna familia, yo no he renunciado. En ese momento, él me entrega la nota y la guarda en mi cartera. Y la nota, la carta después, yo le dije que le echara en la papelera, que no la metieran en el escritorio viejito que estaba allí en la enfermería porque la podían ver los golpistas. Le señalé inclusive la papelera
y que echara desperdicio, le indiqué que echara desperdicio o basura para que no fueran a darse cuenta los golpistas. Preocupado no era para menos, te repito, porque como lo noté también cuando entré con los golpistas en el segundo reencuentro, que le ponían la soga blanca, esa soga blanca donde él hizo la carta y la nota. Se la tenían los golpistas para que renunciara. Ahí cuando yo relaciono que esa soga blanca era para renunciar porque le decían, renuncie, comandante, por su vida, por el país y por su familia. La presión era fuerte, fíjate. Cuando empezaron a firmar, ahí fue donde yo aproveché y dije, cónchale, estos muérganos me firmaron. Eso me obligó más a fugarme, fíjate. Como se puede observar en el video, que salí de medio cuerpo en la enfermería, en ese cuartico. ¿Ves? Ya quedaban minutos allí para el traslado hacia Turiamo. Y ahí cuando los sacaron para el traslado, ahí yo aproveché y me metí al cuartico de la enfermería. Saqué la carta que estaba en la papelera, me la metí dentro, por los pretines del pantalón. En ese movimiento de los helicópteros, el ruido, más el traslado, aproveché, me fui lentamente hacia el estacionamiento donde yo había dejado la camioneta estacionada. Como cosa de Dios, no me quitaron la llave. Prendí la camioneta aprovechando el ruido de los helicópteros y me fui al punto de control, primer punto de control que se le llama Alcabala, de esa instalación allí. Ahí fue donde yo expresé, le dije a los compañeros que estuvieran alerta y me expresé con palabras en contra de mi comandante Chávez para que ellos se confiaran a los que estaban allí. Fue donde le dije, pila aquí, atento, sargento, aquí tenemos al presidente secuestrado. Estoy cumpliendo la orden del comandante de la base, Padrón Sancovi, que era el comandante allí. Fíjate. Entonces, voy a comprar una bombona de gas porque ustedes no tienen gas aquí, nada. ¿Ves? Se necesita el gas en la base. Los compañeros, ahí fue donde me bajaron la cadena, se confiaron. Me bajaron la cadena y me fui. En el segundo alcabala que había en la entrada para que al salir había recuerda que allá para acá había una entrada principal, que ese es otro alcabala. También dije lo mismo y me bajaron la cadena y me fui. Se me vino en mente rápido como sea, como fuera, yo me fugaba de allí. Que gracias a mi Dios yo conocía las instalaciones y la ruta, cómo hacerlo. Si no lo lograba por Alcabala, lo lograba cruzando la montaña de Cumboto. Hay un sector allí en Pueblo que corría, lo conocía porque yo corría con los marinos, con ellos en esas instalaciones. Yo hacía deporte con ellos. La idea que tenía, si cruzando el pueblo, si no me van a salir por Alcabala, cruzaba el pueblo, como fuera, yo iba a buscar un vehículo, como fuera, para llegarme y escaparme, irme hasta Maracay, que es donde se me ocurre a mí. Con qué valor. Cabo Rodríguez salió manejando con su bombona. Supuestamente compró una bombona y llevaba una bombona, la carta. La carta que había hecho con puño y letra, inclusive hizo hasta un croquis, cosa que yo no lo sabía. Me vengo a enterar cuando yo llego allá en los paracaidistas. Cuando la lee tanto el comandante Martín Hidalgo Argeni como el general Baduel, es donde la lee por la parte de atrás, que le dio chance de hacer hasta el croquis con siglas de paracaidistas, porque yo no la entendía en el momento. Yo entendía nada más, era el croquis, sus alrededores, el dibujo de los morros y de las instalaciones de Turiamo. Pero las contraseñas no las entendía solamente los paracaidistas, como cosa de Dios, que se me ocurrió con las maniobras llegar hasta allá, hasta el batallón de los paracaidistas, cosa que le agradezco también a una señora, Eucare Sarmiento. ¿Por qué busco a esa señora? Porque ella siempre utilizaba las casas de Turiamo, porque ella era la esposa de un teniente coronel, ¿ves? Y gozaba de los beneficios con sus hijas, gozaba de las instalaciones. Ese día no pudo entrar ella allí, pero tenían puesto en Ocumare la Costa de venta de ropa. Se me ocurre cuando me fugo a buscarla a ella, porque yo no conocía a Maracay, y menos las brigadas de paracaidistas, ni el batallón ni la 42 brigada.
tomo esta decisión porque que yo sepa, como todo soldado bolivariano, yo dije, escúchale, mi comandante dirigió el batallón de los paracaidistas, tengo que saber dónde queda. Tengo muy mala suerte que esté en contra. Y como, te repito, como cosa de Dios, cuando busco a la señora y me lleva hasta la 422, 422 brigada, que lleva por nombre Nicolás Briceño, que la dirigía para ese entonces el teniente coronel Martín Hidalgo Argeni, todos estaban a favor. Es donde me le presento al jefe de guardia, a un teniente que estaba allí en la prevención, y le digo que estaba cumpliendo una misión de mi comandante, Chava, que lo tenía secuestrado en Turiamo. Ahí rápido le vi el interés, le vi la emoción, y me comunica rápido con el comandante. Para ese entonces, te repito, Martín Hidalgo Argeni. Él es el que me lleva hasta adentro a hablar con él. Y mi comandante, Martín Hidalgo Argeni, lee la carta y le saca copia también. Él le saca copia. Y lo noté emocionado, alegre, porque dijo, está vivo. Ya sabemos dónde está. Vamos a buscar a Baduel. Vente, hijo, conmigo. Y sale conmigo en su jeep que tenía asignado con 6 o 8 militares, 8 soldados allí. Le damos la vuelta al batallón para llegar hasta la 42 Brigada, donde estaba Baduel hablándole al pueblo. No podíamos entrar en la 42 Brigada en la placera, no podíamos entrar allí porque la multitud era inmensa. Entramos paralelo a la 42 Brigada, brincamos la cerca, parte de la cerca que tenía cerrado ahí, entramos y llegamos hasta donde estaba Baduel. Baduel estaba hablando al pueblo con un megáfono. El general Baduel no se confía, no se confía, él baja luego a la sala de operaciones, baja conmigo y me siente y me interroga. Él es el que la manda por fax en ese momento a todos los medios, nacional e internacional. Él es el que la manda. Y luego me hace el interrogatorio. Cómo estaba, si lo veía que lo habían golpeado, etcétera, etcétera. Y luego de ahí es donde activa el plan de rescate, que gracias a Dios se logró rescatar. Llegó el 14 de abril como a las 4:15 de la mañana. Llega a Caracas, llega a Miraflores, le habla al pueblo. Luego se dirige a las 42 brigadas como de 2 a 3 de la tarde a hablar. Él pidió hablar con los rescatistas. Cuando él llega allí en el helicóptero, en la 42 brigadas, bajando el helicóptero, primero que nada me ve y me manda, se me acerca y habla conmigo en ese momento. Y me hace esta pregunta, que cómo yo hice para llegar hasta allí y cómo yo hice para publicar esa carta. La carta del pueblo. Ahí lo único que le puedo responder con un nudo en la garganta, le dije, mi comandante, yo lo único que puedo decirle es que fuimos iluminados por Dios. Todo me salió a la perfección. Y le dije, cuídese. Ahí fue cuando lo abracé y... Entonces ahí es donde yo le dije que fuimos iluminados por Dios, fue lo único que pude decirle en ese momento. Fue duro para mí, por la multitud que había, por el alto mando que estaba allí, oficiales superiores, todos querían acercarse, etc. Y se sentía también la alegría del pueblo, pidiéndole a gritos que le hablara al pueblo. Entonces ahí donde mi comandante Chávez le pide a sus ayudantes, como siempre lo he reflejado, mi general Churio, hoy día general, ¿verdad? Mayor para aquel entonces, tanto Domingo Forti como su grupo, el entorno que trabajaba, que me resguardaran, me llevaran para hacer la operación, me estuvieran allí, mientras que él se retiraba de allí para que luego me llevaran al Palacio Miraflores, por medida de seguridad. Yo sentí, mira, alegría porque volvió aquella paz, aquella tranquilidad al pueblo, aquella emoción, no era para menos, como se reflejaba tanto en el clima como lo expresaba el pueblo en ese momento de su retorno. Y mucho antes inclusive pedían el pueblo de Estado Aragua el regreso del comandante Chávez. Esta imagen del Cristo crucificado me la regaló cuando iba saliendo prisionero
en la madrugada de hace 2 días, hace 47 horas exactamente, en este momento, un buen amigo, el general Jacinto Pérez Arcay, me dijo: hijo, llévate a Cristo. Me lo llevé y aquí está de nuevo.